Me robaron un contrato de 25 millones, el futuro de mi hija. Pero el verdadero golpe no vino de un abogado, sino de un perfume caro y sonrisas ensayadas en cenas de lujo. Esta es la historia de cómo el hijo de mi jefe no solo intentó robar el trabajo de mi vida, sino también seducir a mi clienta para lograrlo. Creyeron que mi silencio era debilidad, sin saber que solo estaba tomando notas para el incendio. Porque en el mundo de los tiburones corporativos, la venganza no se sirve fría, se presenta en una junta directiva. Me llamo Mateo Serrano, tengo 52 años, y durante las últimas 3 décadas he sido el arquitecto invisible detrás de los mayores éxitos de Altair Systems. Siempre he operado bajo una convicción simple, quizás ingenua, que el mérito se paga con confianza y que el trabajo duro habla por sí solo, sin necesidad de levantar la voz. Esa convicción me llevó a dedicar los últimos 6 meses, en cuerpo y alma, a construir en la sombra el contrato más grande en la historia de la compañía, $25 millones en alianzas estratégicas. Para los directivos eran solo números, para mí, eran la promesa de la universidad de mi hija, la seguridad que yo nunca tuve. Pero en Altair Systems, aprendí de la forma más dura que la confianza siempre es una deuda que vence sin aviso. Lo sentí esa misma tarde en la sala de juntas. Mientras le presentaba los avances a Ricardo Valdés, el CEO, él tomó una de mis ideas más complejas y la expuso como si se le acabara de ocurrir. Me miró, esperando mi validación. Y yo, por respeto, por lealtad, por ese estúpido sesgo de autoridad que te obliga a someterte al poder aún sabiendo que te están usando, asentí en silencio. Ese silencio fue mi primer error. En los negocios, el silencio vale más que la verdad. Por eso, cuando finalmente decidí hablar meses después, ya había perdido. Esa noche, solo en mi oficina, con el contrato cerrado y mi nombre ausente en los correos de felicitación, lo entendí, los tiburones no atacan por hambre, atacan por hábito. Y yo les había mostrado la primera gota de sangre. Cuando el apellido pesa más que los resultados, el mérito se convierte en un simple adorno, lo aprendí la semana después de cerrar el preacuerdo. Ricardo me llamó a su oficina, y allí estaba él, Nicolás Valdés, su hijo. 20 y pocos años, un traje que costaba más que mi primer auto y una sonrisa arrogante que no llegaba a sus ojos. Ricardo me pidió que lo mentoreara en el proyecto de los 25 millones, que le enseñara cómo funcionaba el negocio. Acepté, por supuesto. Me vi a mí mismo como un salvador, el veterano que podía pulir a este joven soberbio y convertirlo en un activo para la empresa. Mi primer error fue subestimarlo. En nuestra primera llamada tripartita con Paula Ríos, la clienta, noté el tono de Nicolás. Mientras yo hablaba de proyecciones y logística, él esperaba cualquier pausa para intervenir. Su voz era salamera, excesivamente encantadora, más la de un seductor que la de un ejecutivo. Paula, es un placer finalmente ponerle voz a la mente brillante detrás de esta operación, dijo, y pude casi sentir su sonrisa aceitosa a través del teléfono. Lo atribuí a su arrogancia, a su torpe intento de imitar el poder, de jugar al empresario de película. Decidí que la mejor forma de enseñarle era con el ejemplo. Lo dejé mirar de cerca el proyecto, le di acceso a mis archivos, a mis contactos, a los planos detallados de la negociación. Mi intención era demostrarle que la inteligencia también puede ser elegante. Que el trabajo duro tiene una belleza que el dinero no puede comprar. Él asentía, hacía preguntas afiladas y yo, en mi ingenuidad, creí que estaba aprendiendo. No imaginé que aprendería también el arte de robar sin tocar, usando el coqueteo como ganzúa. Le mostré los planos del éxito, y él copió mi firma. Nada duele más que ver tu propio trabajo, tu sudor, tus noches en vela, recibir un aplauso atronador, con el nombre de otro en la portada. Entré a la junta directiva esa mañana sintiendo un orgullo que apenas me cabía en el pecho. Era el día. Después de meses de trabajo silencioso, el contrato de 25 millones se presentaría oficialmente. La sala era la de siempre, una larga mesa de caoba pulida como un espejo oscuro, sillas de cuero que olían a poder y, al fondo, la pantalla gigante donde se proyectaría mi éxito. Ricardo Valdés, el CEO, comenzó la presentación con su carisma habitual, hablando del futuro, de la expansión, de la visión de Altair Systems. Yo esperaba mi momento, la mención,
el reconocimiento. Y entonces, llegó. Y ahora, el motivo principal de esta reunión, dijo Ricardo, y una diapositiva con el logo de la empresa cliente y la cifra 25.000.000 euro apareció en la pantalla. Un contrato que redefine nuestro lugar en el mercado. Un proyecto magistralmente liderado, de principio a fin, por la nueva sangre de esta compañía, mi hijo, Nicolás Valdés. El nombre golpeó el aire y mi garganta se secó al instante. Sentí como si hubiera tragado polvo. Miré a Nicolás, sentado al otro lado de la mesa. Me dedicó una sonrisa casi imperceptible, un gesto mínimo de triunfo que nadie más notó. La presentación continuó. Era mi PowerPoint, mis gráficos, mis proyecciones. Pero la voz de Ricardo narraba una historia de fantasía. A cada cifra que le atribuían a Nicolás, a cada fase del proyecto que destacaban como un logro suyo, yo sentía como me arrancaban una capa de piel en público. Cada diapositiva era un latigazo. Estaba siendo borrado, desollado vivo frente a un comité que asentía con admiración. Y cuando Ricardo terminó y todos en la sala se pusieron de pie y aplaudieron, el sonido fue ensordecedor. Un trueno de manos chocando, no para celebrar un éxito, sino para validar una mentira. En ese momento, mientras veía a todos felicitar al hijo del rey, supe que el infierno no siempre huele a azufre. A veces, empieza con un PowerPoint. Al salir, Ricardo me puso una mano en el hombro. Su apretón era paternalista, condescendiente. Buen trabajo guiando al chico, Mateo. Sabía que podías hacerlo. No respondí. Solo asentí. En ese instante, entendí la brutal verdad de este mundo que habitamos: el éxito no se roba, se interpreta. Y ellos acababan de estrenar su propia versión de mi obra. Si repiten una mentira con la suficiente calma, con la autoridad de un traje caro y una oficina con vistas a la ciudad, hasta el hombre con la verdad en sus manos empieza a sentirse culpable y a pedir perdón. Al día siguiente de la junta, solicité una reunión con Ricardo. No entré a su oficina gritando. Mi ira se había congelado durante la noche y se había convertido en una determinación fría. Me senté frente a su escritorio de caoba y fui directo al grano. Ricardo, en la presentación de ayer, el trabajo de mi equipo y el mío fueron atribuidos por completo a Nicolás. Necesito una explicación. Él no se inmutó. Dejó su pluma, juntó las manos y me miró con una expresión de profunda y paternal preocupación. Fue su primera jugada. No me trató como a un ejecutivo que pide cuentas, sino como a un subordinado inestable. Mateo, siéntate, por favor, dijo, aunque ya estaba sentado. Te he notado muy estresado últimamente. Quizás estás llevando demasiada carga. El primer clavo. Mi reclamo no era válido, era un síntoma de estrés. No estoy estresado, Ricardo. Estoy hablando de hechos. Los hechos son que a veces confundes fechas, Mateo, respondió, su tono era suave, casi terapéutico. Nicolás se incorporó al proyecto mucho antes de lo que recuerdas, en fases clave de la negociación. El segundo clavo. Mi memoria no era fiable. Me quedé en silencio, procesando la audacia de su mentira. Y entonces, se inclinó hacia adelante, bajando la voz como si fuera a compartir un secreto doloroso entre amigos. Fue su golpe final. Y mira, Mateo, sé que esto es difícil de oír, pero tengo que ser honesto contigo. Paula, la clienta, prefiere tratar con Nicolás. Dice que tienen mejor química. Dejó las palabras flotando en el aire, saboreando el efecto. Mejor química. La frase fue el clavo más retorcido en el ataúd de mi credibilidad. Recordé al instante el tono salamero de Nicolás en aquella llamada, sus encantos de seductor de segunda. ¿Se refería Ricardo a lo profesional, o a algo más? La duda era un veneno, y él acababa de inyectármelo directamente en la vena. 3 mentiras, 3 clavos, un ataúd sellado. Me levanté, derrotado. No había nada más que decir. Él me había acorralado en un laberinto de espejos donde mi propia percepción estaba rota. Al llegar a la puerta, su voz me detuvo. Tómate el resto del día libre, Mateo.
Descansa. Lo dijo con el tono de un protocolo de recursos humanos, con la asepsia de un cirujano. Y en ese momento lo entendí. El abuso no siempre grita, a veces, simplemente, te ofrece amablemente una silla mientras te apuñala. Los traidores nunca actúan solos, solo necesitan el silencio de un cobarde para prosperar. Y Ricardo Valdés, con su paternalismo venenoso, había sido el cobarde perfecto. Esa noche, la del martes, 14 de octubre, no pude dormir. La frase de Ricardo, mejor química, resonaba en mi cabeza como un eco enfermizo. Ya no buscaba justicia profesional, buscaba la verdad. Me encerré en mi estudio, con la casa en silencio, y me sumergí en las profundidades del servidor de la empresa. Me había vuelto metódico. Un cazador. Lo primero que encontré fue la evidencia del fraude profesional, correos editados, fechas de mis informes cambiadas para que aparecieran después de supuestas intervenciones de Nicolás. Era la prueba de que Ricardo había apadrinado el robo desde el principio. Pero eso, aunque grave, era solo la cáscara. La herida supuraba por otro lado, por la duda personal que me habían inyectado. Movido por una corazonada, desvié mi búsqueda de los archivos del proyecto a los reportes de gastos. Y allí estaba. La verdadera grieta. Nicolás había declarado una cena con cliente en el hotel más caro de la ciudad, por un monto que era un insulto. El concepto era vago, pero la factura adjunta no lo era. La abrí. La fecha era de un sábado por la noche, 3 semanas atrás. La descripción, mesa para 2. Y el detalle final, una botella de vino que costaba más que mi primer sueldo. Me recosté en la silla, el aire abandonando mis pulmones. La llamada con su tono salamero. El comentario de Ricardo. La cena. Las piezas encajaron con una claridad nauseabunda. Esto no había sido una negociación, había sido un cortejo. Un intento de seducción pagado con el dinero de la empresa. Tenían la habilidad del crimen elegante, sin sangre, sin huellas, sin culpa aparente. Solo una cena de celebración y copas de champán sobre mi cadáver laboral. Me los imaginé justificándose a sí mismos, diciéndose que no fue para tanto, que los negocios son así, diluyendo su falta moral hasta hacerla invisible. Miré la factura en la pantalla, el PDF brillando en la oscuridad de mi estudio. Y en ese momento, lo entendí. Descubrí que la traición no necesita un grito, solo necesita una factura adjunta, archivada en el silencio cómplice de un servidor. A veces la verdad no llega como un acto de justicia planificado, sino como un accidente, como un volantazo desesperado en medio de la niebla. La mañana del miércoles, 15 de octubre, después de una noche en vela con la imagen de esa factura de hotel grabada en mis retinas, me sentía al borde de ese precipicio. La duda era un veneno, ¿Paula era cómplice? ¿La mejor química era real? El dolor de la traición profesional era una cosa, pero la idea de que ella, una profesional que yo respetaba, fuera parte de esa farsa, era una herida que no sabía si podría soportar. Con el corazón en la garganta y las manos temblorosas, busqué su nombre en mi teléfono. Mi dedo flotó sobre el botón de llamar. Hacer esa llamada era arriesgarme a la confirmación final de mi humillación. No hacerla era condenarme a vivir para siempre en el laberinto de espejos que Ricardo había construido para mí. Presioné el botón. El sonido del teléfono sonando al otro lado de la línea era una tortura, cada tono un martillazo en mis sienes. ¿Mateo? Contestó ella, su voz profesional y algo sorprendida. ¡Qué sorpresa! Mi propia voz era apenas un hilo de aire. Tuve que carraspear para poder hablar. Paula, disculpa que te moleste. Necesito tu ayuda para aclarar algo internamente. Es sobre tus reuniones de seguimiento con Nicolás Valdés. Hubo un silencio. Un segundo. 2. El tiempo se estiró hasta volverse una agonía. En mi mente, ella estaba fabricando la mentira, ensayando la excusa. Y entonces, escuché su risa. No fue una risa amable. Fue fría, cortante y llena de desdén. ¿Nicolás? Dijo. ¿Te refieres al mocoso arrogante que intentó invitarme a cenar 3 veces? Obviamente lo rechacé. Mateo,
El único que negoció conmigo, el único profesional en quien confío en todo este asunto, fuiste tú. Silencio. El mundo se detuvo, y luego empezó a girar en la dirección correcta. El universo de mentiras que Ricardo había construido, mi estrés, mis fechas confundidas, la supuesta preferencia de Paula, colapsó sobre sí mismo en un instante. El aire volvió a mis pulmones. Pude sentir cómo la tensión abandonaba mis hombros, cómo la sangre volvía a circular por mis venas. Ese silencio, el que siguió a sus palabras, fue el sonido más hermoso que había escuchado en meses. Gracias, Paula, dije, y mi voz, ahora, era firme, sólida. Era todo lo que necesitaba saber. Colgué. Miré la factura en la pantalla, pero ya no era un monumento a mi humillación. Era la prueba de su patético y fallido intento de fraude. Esa llamada no me salvó. Me reescribió. Borró la versión del hombre paranoico y acabado que ellos habían inventado, y en su lugar, dejó la del único que conocía la verdad. Cuando el público aplaude una obra que es una farsa, lo único que queda por hacer es subir al escenario y mostrarle a todos el libreto original. Convoqué una junta directiva de emergencia al día siguiente, el jueves 16 de octubre. Entré en la misma sala de caoba donde, semanas atrás, me habían desollado vivo. Esta vez, el aire no estaba cargado con mi humillación, sino con mi propósito. Ricardo y Nicolás estaban sentados juntos, confiados, mirándome con una condescendencia que estaba a punto de caducar. Creían que venían a presenciar mi último acto de desesperación. No les di ese gusto. Conecté mi portátil a la pantalla gigante, la misma que había proyectado su mentira. No levanté la voz. No hice acusaciones. Simplemente, presenté los hechos con la frialdad de un auditor. Gracias por su tiempo, comencé. Durante una revisión rutinaria, he encontrado graves discrepancias en la documentación del proyecto Alianza que requieren su atención. Proyecté 2 correos en la pantalla, uno al lado del otro. El mío, el original, y el de ellos, el falsificado. Como pueden ver, mi informe estratégico está fechado el 15 de agosto. La versión que Nicolás presentó como suya está fechada un mes después. Les pido que le expliquen a la Junta cómo es posible que 2 documentos idénticos tengan fechas tan distintas. El color abandonó el rostro de Ricardo. Su palidez era casi fantasmal. Nicolás, a su lado, intentó esbozar una sonrisa, pero fue una mueca torcida, el rictus de un actor que ha olvidado su diálogo. No me detuve. Proyecté la factura del hotel. Y aquí tenemos un reporte de gastos. Una cena con cliente de Nicolás, un sábado por la noche. Me gustaría que nos aclararan qué avances del proyecto se discutieron en esa cena que no pudieran esperar a lunes. El silencio en la sala era total. Los demás directivos se miraban entre sí, el olor a sangre empezaba a impregnar el ambiente. Me giré hacia Nicolás. Nicolás, por favor, dije, mi voz tranquila pero ineludible. Ya que fuiste el líder del proyecto, lee en voz alta para todos el contenido de este correo que enviaste. Lo proyecté en la pantalla. Era uno de los correos editados. Vi cómo sus ojos se movían, buscando una salida, una escapatoria. Ricardo hizo un gesto para interrumpir, pero otro directivo lo silenció con una mirada. Nicolás, atrapado, comenzó a leer. Su voz, antes tan arrogante y salamera, ahora era un susurro tembloroso. Las palabras, sus propias mentiras, se le atragantaron en la boca como si fueran ceniza caliente. Cuando terminó, nadie se movió. Nadie habló. Solo se escuchaba el zumbido del proyector. La verdad había sido expuesta, y el silencio que dejó a su paso fue la ovación más incómoda y satisfactoria del mundo. El poder se desmorona en segundos, lo que tarda una eternidad en caer es la vergüenza. Apenas terminó la junta, el veredicto fue unánime y fulminante, el contrato quedaba suspendido hasta nuevo aviso, pendiente de una investigación interna. Vi a Nicolás, el hijo pródigo, levantarse de su silla y salir de la sala sin mirar a nadie, evaporándose como si nunca hubiera existido.
El resto de los directivos abandonaron la habitación en un silencio sepulcral, dejando a Ricardo Valdés solo, de pie en medio de su imperio en ruinas. Él me miró desde el otro extremo de la mesa. En sus ojos ya no había poder, solo el pánico de un capitán cuyo barco se hunde. Se acercó a mí, intentando recomponer su máscara de paternalismo, su último y patético recurso. «Mateo, tenemos que hablar», dijo, su voz era un susurro ronco. «Todo esto ha sido un terrible malentendido». Lo miré con calma. No había rabia en mi interior, solo la precisión fría y distante de un cirujano examinando un tumor. Dejé que su mentira flotara en el aire un segundo antes de extirparla. «¿Un malentendido, Ricardo?», pregunté, y mi voz, tranquila y serena, pareció golpearlo con más fuerza que un grito. ¿Como la cena para dos en un hotel de lujo que tu hijo cargó a la cuenta de la empresa? ¿O como las repetidas y poco profesionales invitaciones que Paula, nuestra clienta, tuvo que rechazar para poder hacer su trabajo? Cada pregunta era un clavo más. Vi como el último vestigio de su soberbia se desmoronaba. Su rostro, antes impasible, era ahora un mapa de sudor frío y derrota. No fue un malentendido, concluí, acercándome un paso más. Fue una estrategia. Y fue sucia. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta, dejándolo solo en el silencio de la sala que había sido el escenario de su poder. Mientras caminaba por el pasillo, con el eco de mis pasos como única compañía, una extraña sensación de paz me invadió. No era euforia. No era alegría. Era algo más profundo. No necesitaba venganza. Solo necesitaba verlo sudar, ahogándose en la verdad que tanto se esforzaron por enterrar. Cuando te roban el mérito, no pierdes dinero, pierdes un trozo de tu identidad. Y te pasas el resto del tiempo intentando recuperarlo, sin darte cuenta de que esa pieza ya no encajará nunca más. Una semana después del derrumbe, me convocaron de nuevo a la sala de juntas. El ambiente era radicalmente distinto. La silla de Ricardo, en la cabecera de la mesa, estaba vacía. Los rostros de los directivos ya no eran de admiración o de ira, sino de una cautelosa expectación. Me miraban a mí. El arquitecto invisible, el hombre que había permanecido en silencio durante años, era ahora el centro de todas las miradas. El presidente de la Junta, un hombre mayor de gestos parsimoniosos, tomó la palabra. Habló de la necesidad de restaurar la confianza, de un nuevo liderazgo basado en la integridad. Y entonces, me ofreció la dirección general de Altair Systems. Escuché la oferta, el cargo que había sido el sueño secreto de mi carrera, y no sentí nada. Ni un ápice de euforia. Solo el eco de la batalla. Acepto el cargo, dije, y mi voz sonó firme, ajena. Y la responsabilidad que conlleva. Asintieron, aliviados. Hubo un tímido intento de aplauso que se extinguió rápidamente ante mi falta de celebración. Había ganado. Había recuperado mi honor, mi posición, mi futuro. Pero no sentía victoria, sentía un agotamiento profundo, el cansancio de un soldado que sobrevive a la guerra solo para darse cuenta de que ha perdido a todos sus compañeros en el camino. Porque todo éxito huele a pólvora cuando lo consigues después de haber ardido. Me pusieron el contrato delante. Una pluma elegante. Un papel grueso con el logo de la compañía. Era el trofeo, la corona. Pero yo sabía la verdad. Cada ascenso, cada escalón de poder, exige abandonar una versión de uno mismo. Y yo estaba a punto de abandonar al hombre que creía en la lealtad, al Mateo ingenuo que pensaba que el mérito era suficiente. Tomé la pluma. Firmé el contrato con una mano, y con la otra, en silencio, enterré al hombre que fui. La lluvia limpia los cristales, no los recuerdos. Esa noche, la noche en que me convertí en director general, no fui a casa. Tomé mi auto y conduje sin destino por las calles de Lima, dejando que el movimiento monótono de los limpiaparabrisas marcara el ritmo de mis pensamientos. Las luces de la ciudad se deshacían en estelas de neón sobre el vidrio mojado. Miré el tablero de instrumentos, y el reflejo de las luces y los indicadores sobre el parabrisas parecía un altar moderno y solitario. Un santuario dedicado a la velocidad, al tiempo, a la distancia.
El altar de un hombre que ha aprendido a seguir adelante. Mi mente vagó. Pensé en Paula, en la firmeza de su voz, una pieza clave en mi caótica partida de ajedrez. Pensé en mi hija, en la foto que tengo en la billetera, y entendí que cada movimiento, cada riesgo, había sido por ella, para construirle un futuro sin goteras, sin la humedad de la incertidumbre. Y pensé en lo que cuesta ser justo cuando todos a tu alrededor prefieren ser listos, en lo agotador que es aferrarse a la integridad en un océano de tiburones. Encontré un mirador solitario con vistas a la Costa Verde y apagué el motor. El único sonido era el golpeteo de la lluvia sobre el techo del auto. Respiré hondo, y una sonrisa, no de alegría, sino de un profundo y absoluto cansancio, se dibujó en mi rostro. Por primera vez en mi vida adulta, sentí que la balanza estaba a cero. Por primera vez, no debía nada a nadie. Ni lealtad a un jefe traicionero, ni explicaciones a una junta directiva, ni silencio a un sistema corrupto. La voz de Mateo se vuelve firme, la de un hombre que ha llegado a su conclusión final. Perdí el crédito por mi trabajo, perdí mi antiguo puesto y perdí la fe en la meritocracia que tanto defendí. Pero gané algo que Ricardo y su hijo jamás tendrán, una conciencia que no necesita aplausos para saber que ha hecho lo correcto. El guión nos recuerda que el abuso no siempre grita, a veces habla en tono de protocolo. Esa manipulación silenciosa es, quizás, la más peligrosa de todas. Esto me lleva a preguntarles, ¿alguna vez han vivido o presenciado una situación de gaslighting de oficina, como la mía? ¿Cómo lidiaron con un jefe o un compañero que intentó hacerles dudar de su propia realidad?